mis hermanos, Dios me los bendiga, espero que se encuentren súper bien en este momento tan especial que Dios nos permite crecer un poquitico más en nuestra fe cristiana. Hoy quiero compartirles un tema súper lindo que es la celebración de Pentecostés. ¿Y qué es Pentecostés? Se preguntarán. Pues bien, Pentecostés es la celebración de 50 días después de la Pascua. ¿Y qué se celebra? Anteriormente, los judíos venían celebrando esta fiesta en acción de gracias por todas las cosechas recibidas, ¿cierto? Posteriormente, cambiaron este motivo por el motivo de acción de gracias por el pacto, la alianza que Dios hizo con su pueblo a través de Moisés si cumplían con los mandamientos. Y les hizo una promesa, estar siempre con ellos. Esto lo encontramos en el Antiguo Testamento. Ahora, si cambiamos, si vamos a mirar el Nuevo Testamento, ¿qué nos dice nuestro Señor Jesucristo? Recordemos allí la última cena, cuando estaba Jesús reunido con sus discípulos, con sus apóstoles, y les comentó algo, que Él se tenía que ir para cumplir la voluntad de Dios, pero que después de Él iba a mandar al Espíritu de verdad, al Espíritu de Dios, para fortalecerlos y continuar el camino de la evangelización. Pues claro, después de la Pascua, después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pasaron 50 días. Y estos 50 días, ¿qué pasó con los discípulos? Se mantuvieron en oración, reunidos en una casa. ¿Con quién? Con la Virgen María. También llegó el día de Pentecostés, ese día número 50. ¿Qué pasó en este día número 50? Lo vamos a leer en la cita bíblica que les voy a compartir. Quiero que por favor busquen Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido, como el de una violenta ráfaga de viento, que llenó toda la casa donde estaban, y aparecieron unas lenguas como de fuego, que se repartieron y fueron posándose sobre cada uno de ellos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les concedía que se expresaran. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis hermanos, es así como sucede Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Durante estos días, antes de este video, hemos venido haciendo la novena del Espíritu Santo, contando quién es el Espíritu Santo. Es la tercera persona de la Santísima Trinidad que nace del amor del Padre y del amor del Hijo, y que tiene un poder inmenso para obrar en nosotros si nosotros lo llamamos con humildad en nuestro corazón, reconociendo que sin la ayuda de Dios no podemos salir adelante. Ahora, mis hermanos, quiero compartirles que en ese momento esas lenguas como de fuego que posaron sobre cada uno de los discípulos, como cuenta esta cita bíblica que se las acabé de compartir, los llenó de fortaleza, que es uno de los dones del Espíritu Santo, y donde salieron a hablar en público todo lo que Dios les inspiraba a través del Espíritu Santo en su mente y en su corazón. Y oh sorpresa, para todas las personas que estaban en celebración de Pentecostés, la fiesta 50 días después de la Pascua, entendían todo lo que aquellos discípulos o apóstoles les estaban diciendo. Todos esos mensajes que Dios tenía para cada uno de ellos lo podían entender en su propio idioma. Ahora quiero compartirles unos videos donde cada uno de mis hermanos retiristas del movimiento Juan 23, en su gran mayoría, todos son retiristas de Juan 23, de este movimiento tan bello en el que Dios nos permitió a cada uno vivir una experiencia con Cristo. Cada uno de ellos les compartirá su perspectiva, su conocimiento sobre los dones del Espíritu Santo y, por qué no, los frutos que conllevan estos dones en nuestra vida católica, en nuestra vida de fe católica y en nuestra vida como hijos de Dios. Cordial saludo. Que la paz, el amor y la caridad de nuestro Señor Jesucristo, la paz del Señor, esté en todos nuestros hogares. Bueno, teniendo en cuenta esa promesa que hace el Señor
de que va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, vamos a tomar como punto de partida esos dones que son los que nos deja el Espíritu Santo en esa fiesta de Pentecostés. Esos dones que es para fortalecer un poco más nuestra fe, para darnos esa certeza de que realmente va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, como lo prometió. Entonces tomamos en este tema el don de la sabiduría, el don de saber la verdad, el don que nos lleva siempre a descubrir la realidad de Jesucristo, de Dios. El don de la sabiduría es el don de entender lo que favorece y lo que perjudica el proyecto de Dios. O sea, el que nos da a entender lo bueno, realmente lo bueno y lo malo. Él nos fortalece en el amor y nos prepara para una visión plena de Dios. Eso es lo que hace la sabiduría. Dice el evangelista San Mateo en el capítulo 10, del 19 al 20, lo siguiente: mas cuando os entreguen, no os preocupéis cómo o qué vais a hablar. Lo que tengáis que hablar se os comunicará en aquel momento, porque no seréis vosotros los que hablareis, sino el Espíritu de vuestro Padre el que hablará en vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, mire lo bonito de este texto del Evangelio, donde nos habla de que no nos preocupemos cuando tengamos que hablar. En este caso habla a los apóstoles que en esa época, acuérdense que después de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, después de su muerte, ellos son perseguidos y algunos son presos, otros son mártires. Bueno, eso ocurre una cantidad de cosas en las que ellos realmente se esconden, pero el Señor les dice, ahí van a tener ese don del Espíritu Santo, el don de la sabiduría. No se preocupen por lo que tienen que decir, que el que va a hablar es el Señor. Simplemente estén tranquilos, tengan fe. Eso, tengan fe que el que va a hablar es el Señor por ustedes. Entonces a nosotros nos dice lo mismo. De pronto no seamos perseguidos, pero sí en este momento estamos preparándonos para empezar a hablar del reino de los cielos. Eso fue lo que dijo el Señor a los apóstoles cuando se apareció ese día de Pentecostés, ¿cierto? Id a todos los pueblos y anunciad el reino de Dios, y os mando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, y ahí es donde nos da esos dones, y es donde le da valentía a estos apóstoles para poder salir a profesar a Jesucristo, para salir a hacer testimonios de Jesucristo, testimonios vivos. Y ahí es donde está ese empuje, porque a ellos les faltaba eso, los dones. La sabiduría es la que nos da ese saber, la que nos da ese entender de lo que vamos a profesar, de lo que vamos a decir. Contrario a la sabiduría, entonces tenemos la necedad. Es de que ya estamos por allá en Eclesiastés 5, habla la palabra de Dios sobre el que es necio, hace enfurecer a Dios, ¿cierto? No seamos necios, es algo contrario. La necedad es contrario a la sabiduría. La necedad nos aleja de Dios. La necedad no es buena en ningún momento, precisamente por esa razón. Entonces, algo que debemos conocer nosotros, saber nosotros acerca de la sabiduría, es que la debemos aplicar no solo en nuestra vida espiritual, sino en nuestra vida humana también. Hay personas profesionales o no profesionales, todos en este mundo tenemos un don, un talento, que son los talentos que nos dio el Señor. Algunos para ser mecánicos, algunos para ser médicos, odontólogos, veterinarios. Todos son los talentos que el Señor nos da para ponerlos al servicio de los demás. Y ahí es donde nosotros aplicamos esa sabiduría que no es propia, no es de nosotros. Es una sabiduría que nos da el Espíritu Santo para ponerla al bien común, el bien de los demás. Tampoco yo puedo tomar
esa sabiduría que recibo de mis propios talentos para beneficio propio, sino eso tiene que ser un bien común, un bien que tiene que servir por lo general a los demás. Entonces, entendamos que este don que nos da el Espíritu Santo nos lo da cada vez que nosotros le invoquemos y le pidamos su santa presencia, que nos ilumine y que unidos a la inteligencia, la razón y la voluntad podamos ejercer esa sabiduría en bien de los demás y para hacer siempre la voluntad de Dios. Entonces, este tema es muy amplio, pero lastimosamente por el problema que estamos pasando, la tecnología pues no nos permite llegar más a fondo en los temas, pero ahí queda ese abrebocas. Dios les bendiga, Dios les favorezca, la Virgen Santísima los proteja y que este compartir haya sido de bien para ustedes, pero sobre todo para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nos bendice. Hola, mi nombre es Cristian Darío Silva y hoy vengo a hablarte de un don del Espíritu Santo muy hermoso. En muchas ocasiones nos hemos levantado, como decimos, con el pie izquierdo. En muchos momentos de nuestra vida sentimos que no somos capaces, que no tenemos la fuerza. No sé, por varias situaciones, por ejemplo el trabajo, perdimos nuestro trabajo o las cosas no salen como esperamos. En nuestro matrimonio, nuestra pareja no nos entiende o no entendemos a nuestra pareja y pensamos que ya estamos de final, que es lo último. O nuestra vida, nuestros hijos, no se están encaminando por el lugar donde debería ser. No están caminando de la mano de Dios. Y eso nos agobia y sentimos en ocasiones que desfallecemos. A todos nos pasa. Todos tenemos un momento donde nos agobiamos. Alguna vez fui a donde un amigo a contarle mi situación, mis problemas, y él me recomendó, oye, pídele al Espíritu Santo el don de la fortaleza. Y yo le dije, ¿fortaleza? Y él me dijo, tranquilo, todos piensan que la fortaleza es fuerza física, aunque recuerda que en las Sagradas Escrituras, pues tenemos varios ejemplos donde Dios dotó de fortaleza a muchos personajes. Ahí está el rey David, cuando mató a Goliat, lo llenó de fortaleza física. Sansón lo llenó de fortaleza física. Pero realmente es más encaminado a una fortaleza espiritual. O sea, una fuerza, un fuego interno. Por ejemplo, la Virgen María tenía el don de la fortaleza al ver a su hijo crucificado en la cruz por los hombres. La fortaleza es como el poder de Dios dentro de nosotros, mediante el Espíritu Santo, para sacar, no sé, lo mejor de cada uno. Por eso deberíamos pedir el don de la fortaleza siempre, para que nuestro caminar en el Señor fuera más sencillo. Esa fuerza que el Señor nos da para seguir sus designios, para seguir lo que Él espera de nosotros, para que sigamos su voluntad. Si cada uno de nosotros supiera el poder que tiene el don de la fortaleza, muy probablemente lo pediríamos a gritos y todos los días. Este don nos permite eliminar todos los vicios, tener esa fuerza de voluntad. Un alcohólico que no ha podido dejar de tomar, hombre, pide el don de la fortaleza, te va a llenar de esa fuerza interior que te va a evitar tomar. Un drogadicto, un hombre infiel, pide la fuerza, pide ese don de la fortaleza, que nos va a permitir llenarnos de ese fuego interior, que nos va a permitir tener voluntad. Alguna vez escuché a muchas personas decir, wow, yo no pensé que podría hacer eso, yo no pensé que fuera capaz de superar esto. Y ahí es donde el Espíritu Santo actúa con el don de la fortaleza. Les permitió
cumplir una labor, una tarea que pensaron que no era posible. Claro, siempre y cuando esté en los designios de Dios. Todos los días tenemos tentaciones. Todos los días el maligno quiere agarrarnos con sus garras. Por eso mi recomendación fraterna es que todos los días le pidas a Dios que por intercesión del Espíritu Santo te dé ese don de la fortaleza, que nos permita cambiar la tristeza, cambiar esas dificultades, que nos permita quitarnos ese sentimiento por sentimientos de amor y de alegría, que nos dé esa fuerza interior para cada día seguir sus pasos, seguir sus designios, para cada día entregarnos más a Él, estar más cerca de lo que Dios quiere de nosotros. Esta es la oportunidad. Estamos en un momento propicio. Hermanos, los voy a dejar con una cita que a mí me fascina. Se encuentra en Filipenses 4:13 y dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios los bendiga. El don del consejo es el don de saber discernir los caminos y las opciones, de saber orientar y escuchar. Es la luz que el Espíritu nos da para distinguir lo correcto e incorrecto, lo verdadero y lo falso. Sobre Jesús reposó el Espíritu Santo y le dio en plenitud ese gran don, como había profetizado Isaías. No juzgará por las apariencias, ni sentenciará a oídos. Juzgará con justicia a los débiles y sentenciará con rectitud a los pobres de la tierra. Lo encontramos en el libro de Isaías, capítulo 11, versículo del 3 al 4. Este gran don es el que aplica la inspiración divina a la conducta práctica cotidiana. Discierne los casos particulares que se presentan, casos imprevistos, repentinos, difícil de resolver. Lo soluciona instantáneamente esta inspiración si es escuchada por el don que hay en el alma en gracia. La mente y el corazón establecen el contacto divino y lo detectan. Resuelve multitud de situaciones. Inspira los medios más oportunos para autogobernarnos y relacionarnos con los demás. Contrario a este don es la precipitación en el obrar, que no escucha la voz de Dios y pretende resolver las situaciones con la sola voz y la luz de la razón natural o la conveniencia del momento. También es la lentitud, pues establecida la decisión del espíritu, es necesaria la determinación rápida y enérgica de ejecución antes de que cambien las circunstancias y la ocasión se pierda. El don del consejo en la tradición de la Iglesia se ha llamado discernimiento de espíritu. Con este don vamos discerniendo la voluntad de Dios. El don del consejo se nos puede dar directamente para que tengamos capacidad resolutiva en un tema en el que queramos ver qué quiere Dios de cada uno de nosotros. O nos puede estar aconsejando a través de otra persona. El don del consejo nos sirve para iluminarnos en nuestra propia conducta o también para iluminar a otra persona que Dios nos ha confiado. El don tiene que ser pedido, pues como todo don es gratis, es un regalo, y para poderlo obtener debemos tener disposición del alma y disposición de corazón. Hay 5 consejos muy prácticos y útiles para recibir este gran don. Oración continua, estar hablando continuamente con Dios. Abnegación, que es el desapegarnos de las cosas materiales, de las cosas que el mundo nos ofrece. La humildad,
ser humildes de corazón en nuestro obrar, leer la vida de los santos y también la obediencia. Obedezcamos como María Santísima fue obediente a nuestro Dios, a nuestro Padre. ¿Cómo nos va a dar ese don tan preciado Dios si nosotros no somos obedientes a Él? El Espíritu Santo asiste a los humildes y da este hermoso y maravilloso don. Quien lo recibe edifica, construye y toma decisiones correctas. Pidámosle al Espíritu Santo que derrame sobre cada uno de nosotros este preciado y maravilloso don. Dios los bendiga, amados hermanos, en esta hora que el Señor nos permite compartir estos momentos para regalarnos hoy esta enseñanza y recordarnos que aquella tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, es una promesa de Jesús en nuestra vida y que siempre que nosotros oremos y pidamos por esos dones, Él siempre va a estar dispuesto a entregárnoslo, para que a medida de su misericordia podamos vivir una vida llena de la luz de Él, llena del Espíritu Santo. Yo quiero compartir con ustedes en unas breves palabras el don de piedad. Antes de todo, quiero compartirles que cuando nosotros escuchamos la palabra piedad, lo primero que quizás se viene a nuestra mente es el tener compasión por otra persona que esté pasando por una situación difícil, por un momento muy complicado. Pero no, piedad tiene que ver en nuestra relación con Dios, en nuestra comunión con Dios, en el orar, en tener un encuentro, una intimidad con Dios cada vez que tomamos ese espacio, ese momento para hablar con Él como nuestro fiel amigo. Dios es nuestro amigo. Así como nosotros naturalmente a nuestros mejores amigos les contamos las cosas, lo que nos sucede, los problemas, así con Dios, que es nuestro fiel amigo, lo podemos hacer a través de la oración. Porque cuando tú y yo oramos, estamos hablando con Dios. Pero cuando leemos la palabra de Dios, Dios está hablando con nosotros y nos está enseñando y nos está dando una dirección, porque ese es el manual por excelencia, la palabra de Dios. A través del don de piedad, que es una de las grandes promesas del Espíritu Santo, podemos pedirlo para entrar en esa comunión con Dios. ¿Sabe? Hay algo que me parece tan lindo de este don, y es que porque cuando nosotros entramos en esa comunión con Dios, podemos conocer su voluntad en cualquier situación, en cualquier circunstancia. Cuando nosotros a través de la oración le colocamos en las manos de Dios nuestros sueños, nuestros planes, nuestras metas, nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, Dios nos va a guiar, y a través de esa comunión con Él vamos a conocer su infinita voluntad. Cuando nosotros estamos en comunión con Dios, entramos a conocernos con Él, Él a nosotros, y Él es quien puede guiar nuestra vida a través de la oración, hermanos. Es allí donde aprenderemos a hacer su voluntad. Cuando tenemos una comunión con Dios, Él nos ayuda a ser buenos hijos, a ser buenos amigos, a ser buenos hermanos, a ser buenos esposos, buenas esposas, a ser alguien mejor para esta sociedad. Nos ayuda a que a través de nuestros actos, de nuestras palabras, siempre tratemos de mostrar a Cristo a través de cada una de nuestras actuaciones. Por eso es muy importante tener una comunión con Dios. El don de piedad es tan hermoso porque nos lleva a tener esa relación íntima con Dios, como la tuvo Daniel. Daniel es aquel hombre que fue echado en el foso de los leones, el cual Dios salvó su vida allí. Y Daniel, a pesar de todo lo que estaba viviendo, oraba 3 veces al día, hablaba con Dios, tenía una necesidad. Y hoy hay tantas maneras de
tener esa piedad con Dios, de tener ese diálogo con Dios, porque a Dios le interesa todo lo que haces y tú puedes estar en comunión con Él en el lugar donde estés. Si estás barriendo, si estás trapeando, si estás en tu oficina, si vas manejando, allí Él está dispuesto a tener una conversación contigo. Entonces pidámosle al Espíritu Santo que nos regale sus dones para seguir avanzando y clamar siempre por la luz de Él en nuestra vida, por ese fuego del Espíritu Santo en nosotros. Que Dios los bendiga y espero que esta corta reflexión sea de bendición para cada uno de ustedes. Mis queridos hermanos, Dios les bendice. En este día quiero compartir con ustedes una pequeña catequesis acerca del don del entendimiento. Pero antes de iniciar, vamos a hacer la invocación a la Santísima Trinidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el don del entendimiento, mis hermanos? A propósito de la visita del Espíritu Santo a la Santísima Virgen María y los apóstoles, vamos a hablar hoy acerca de este don. Es una gracia que infunde el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Esta gracia nos da la posibilidad de ahondar más en las situaciones que ocurren con nosotros mismos y a nuestro alrededor. Lo que pasa, entonces vamos a tener la capacidad de ver más allá de lo meramente superficial, del aspecto externo de las cosas que suceden. Porque este don del entendimiento es algo que nos regala el Espíritu Santo, no depende solamente de mi capacidad intelectual, no depende solamente de la inteligencia de la cual he sido dotado, por gracia de Dios. Nos lo dice San Pablo en su primera carta a los Corintios. Quiero compartirles capítulo 2, versículos 9 y 10. Ni el ojo vio, ni el oído oyó, ni el hombre puede pensar lo que Dios ha preparado para los que lo aman, y Dios nos lo ha revelado por el Espíritu. Palabra de Dios. ¿Qué nos quiere decir San Pablo en estos dos versículos a través de su carta? Que nosotros, aún dotados con nuestros sentidos en perfectas condiciones, no seremos capaces por sí solos de discernir lo que el Señor nos revela. Jesús mismo les dijo a sus apóstoles antes de partir: les voy a enviar el Espíritu Santo para que les ayude a comprender todo lo que yo les he enseñado. Y quiero que pensemos por un momento en situaciones cotidianas que ocurren con nosotros para ir comprendiendo un poco más acerca de este don. Tal vez nos ha pasado que hemos tomado la palabra, hemos leído un par de versículos quizá, y no hemos entendido nada de lo que el Señor nos quiere revelar a través de su palabra. Sabemos que es palabra viva, sabemos que nos está hablando a nosotros, pero no logramos en ese momento interpretar nada. Y hemos visto con nosotros mismos quizá, o en otras personas que incluso llegamos a admirar, tienen la capacidad de leer un versículo y a ese versículo son capaces de explotarle 1, 2, 3, 4, no sé cuántas ideas, que es lo que el Espíritu Santo les susurra acerca del contenido de ese versículo o de esos versículos que la persona ha leído. ¿Cómo funciona esto, hermanitos, del don del entendimiento? Quiero tomar una catequesis del Papa Francisco, muy pedagógica, acerca del suceso de Emaús, que lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 13 al capítulo 24, versículos del 13 al 27. Allí se nos cuenta que dos discípulos iban muy tristes de regreso a su pueblo, llamado Emaús. Tristes, acongojados, frustrados, tuvieron un encuentro con Jesús, hablaron con él, pero no lo reconocieron. Estaban sus ojos vendados porque se habían dejado invadir por todos estos sentimientos muy humanos, mis queridos hermanos. Nosotros experimentamos igualmente como ellos la tristeza, la desesperanza, la congoja, la desilusión, la depresión, la soberbia, el rencor y muchas situaciones en las que a veces nos vemos nosotros involucrados. Sin embargo, lo que se trata es de no dejar que estos sentimientos se desborden en nosotros. Si bien es cierto que son sentimientos propios
de nosotros los humanos que no nos ganen, que seamos capaces de controlarlos para poder ser dóciles al susurro, a la escucha del consejo del Espíritu Santo. ¿Cómo hago para pedir este don, mis hermanitos? Voy a tomar un versículo bíblico, Jeremías capítulo 33, versículo 3. Allí nos dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas ocultas que aún no conoces. Entonces, quiero tomar 3 partecitas de ese versículo. El primero es un imperativo, es una orden de Dios. Clamemos a Él, contémosle a Él todas nuestras situaciones, nuestras angustias. Todo lo que me está cargando se lo debo entregar a Él. Segundo, es una promesa. Él nos va a responder. Nosotros debemos sencillamente, con fe, esperar en una respuesta, porque el Señor cumple sus promesas. La tercera es otra promesa, la más bella de todas: te mostraré cosas que no conoces, a través del don del entendimiento, mis hermanos, que infundirá en nosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. ¿Cómo debo prepararme para recibir ese don del entendimiento? Debo prepararme alimentándome con harina, como decía Santa Teresita del Niño Jesús. Y la harina para nosotros, cristianos católicos, es el estudio de la palabra, la Eucaristía, los sacramentos, magisterio de la Iglesia Católica y tradición. Esa es nuestra harina, ese ha de ser nuestro alimento. Debemos ser fieles a la voluntad de Dios, aceptar la voluntad de Él para con nosotros, tener pureza de alma y de corazón. Estamos llamados a ser puros, a ser castos, a vivir una castidad perfecta desde donde nos haya llamado el Señor, desde nuestra propia vocación al sacerdocio, a la vida religiosa, al matrimonio, a la soltería. Espero haya servido esta breve catequesis y cerramos con una oración pequeñita que quiero compartirles. Oh Espíritu Santo, llena de nuevo mi alma con la abundancia de tus dones y frutos. Haz que sepa, con el don del entendimiento, ver con fe viva la importancia y la belleza de la verdad cristiana. Amén. Que el Señor les bendiga y que este compartir haya sido para la gloria del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a lograr entender lo que significa verdaderamente ese regalo maravilloso que Dios, a través de su Hijo amado nuestro Señor Jesucristo, nos regala: el don de ciencia. El don de ciencia produce una lucidez sobrenatural para ver que las cosas del mundo no son como las vemos cuando estamos en el mundo, sino que empezamos desde la óptica plena y manifiesta de lo que es Dios y de lo que significa Dios en la vida del hombre. Es indudable que a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, Él nos da la forma perfecta. Jesús conoce a los hombres. Jesús nos conoce a todos y cada uno de nosotros en lo más secreto de nuestras almas. Si nosotros queremos profundizar en esto, hay varias citas bíblicas que nos guían, nos orientan. San Juan capítulo 1 versículo 47, el Santo Evangelio de San Lucas, el capítulo 5 versículo 21 y 22 y el 7 al 39 del mismo evangelista. Nos dice: los conocía a todos y no necesitaba informes de nadie, pues él conocía al hombre por dentro. Incluso inmerso en el curso de los acontecimientos temporales, entiende, prevé y desarrolla todo en medio de nosotros, en concreto, en los sucesos cotidianos, en el tiempo presente, incluso en el tiempo futuro, al menos aquellos que el Espíritu quiere mostrarle en el orden de su misión salvadora. Entonces, así Jesús, como predice su muerte, también nos muestra que verdaderamente el Todopoderoso nos otorga el don de ciencia para poder entender estos misterios. Entendemos su señorío, ese señorío sobre el mundo presente y sus acontecimientos sucesivos. En el
en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículo 4, nos dice: yo os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de ellas y de cómo yo os lo he dicho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. También el hombre nuevo, iluminado por el Espíritu Santo, con el don de ciencia, conoce profundamente las realidades temporales y ve con lucidez sobrenatural, pues la mira por los ojos de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Eso nos lo dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 5, primera carta a los Corintios, capítulo 2, corrijo allí, capítulo 2, versículo 16. También por el don de ciencia, en efecto, descubre el cristiano la hermosura de ese mundo visible, su dignidad majestuosa, que es el reflejo de Dios y el anticipo de las realidades definitivas, y al mismo tiempo descubre su vanidad, es decir, su condición como criatura, transitoria, efímera y también pecadora. Este segundo aspecto, la apresurada transitoriedad de todo el mundo visible, tiene muchos testimonios en las páginas de la Biblia. Todo el testimonio de la vida del hombre es llena de testimonios. Por eso también el Señor nos dice: os digo pues, hermanos, que el tiempo es corto. Entonces nos dice el Señor definitivamente: nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas visibles y como pecadores todo lo que nos rodea el mundo no nos permite ver lo invisible. Entonces las cosas visibles son temporales y las invisibles, atentos a estos hermanos queridos, en eso consiste el don de ciencia. Logramos entender las invisibles, captamos eso. En esta visión del don de ciencia no hay ningún desprecio por las criaturas del mundo visible. Digamos más bien que hay un menosprecio ante la plenitud del ser divino, lleno de bondad, hermosura y amor a las criaturas, y aparecen en su precariedad. Es decir, que al salir el sol se manifiesta en su plenitud y allí desaparece todo lo creado en un momento dado. A la luz del don de la ciencia, que resulta decir que a partir de la realidad concreta, en esta expresión que emplea como si Dios, a través de las escrituras, la fe, los sacramentos, fueran entidades abstractas, mientras que la verdadera realidad, la postura de un hombre espiritual que recibe el don de la ciencia, descubre lo invisible y va dejando atrás lo invisible. Es decir, nosotros, creciendo en ese don de ciencia que el Señor otorga a quien quiere, tenemos que descubrir que lo sobrenatural es más importante que lo natural, que todo lo sobrenatural viene de parte de Dios, que todo lo que recibimos a través de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, es bendición para el hombre. Cuando nosotros trascendemos con Él, vivimos por Cristo, en Cristo y para Cristo. Amén. Bendición, hermanos. Hola, mi nombre es Manuel Velázquez. Estoy aquí junto con mi esposa María Luisa. Queremos esta noche compartir una pequeña reflexión sobre el don del temor de Dios, que no consiste en tener miedo a Dios. Sabemos bien que Dios es Padre y que nos ama y quiere nuestra salvación y siempre nos perdona, por lo cual no hay motivo para tener miedo de Él. El temor de Dios es el don del Espíritu que nos recuerda cuán pequeños somos ante Dios y su amor, y que nuestro bien está en abandonarnos con humildad, con respeto y confianza en sus manos. El don de temor es por excelencia el de la lucha contra el pecado. El santo temor de Dios nos llevará con facilidad a la contrición,
al arrepentimiento por amor filial. Amor y temor a Dios de Dios son dos castillos fuertes desde donde se da guerra al mundo y a los demonios. Este don consigue inspirar al alma los siguientes efectos. Primero, una continua moderación, un santo temor de Dios profundo, anonadamiento delante de Dios. Segundo, un gran horror de todo lo que pueda ofender a Dios y una firme decisión de evitarlo, aún en las cosas más pequeñas. Tercero, cuando se cae en una falta, una humilde confusión. La cuarta, una cuidadosa vigilancia sobre las inclinaciones desordenadas. No llegaremos nunca a una perfecta pureza de conciencia si no vigilamos de tal manera todos los movimientos de nuestro corazón y todos nuestros pensamientos. Y si se nos pasan algunos, sea por sorpresa o por breve momento, estando nuestra voluntad tan íntimamente unida con Dios, que los reprima en el momento mismo en que se nos da la cuenta. Un ejemplo claro de este don lo encontramos en la Sagrada Biblia en el libro de Job, donde nos muestra cómo él temía a Dios y se apartaba del mal en su vida cotidiana. En Job 1:5 leemos: Al terminar los días de estos convites, Job le manda llamar para purificarlos. Luego se levanta de madrugada y ofrecía holocaustos por cada uno de ellos, porque se decía: ¿acaso mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en su corazón? Así hacía Job siempre. Guarda relación con su forma de temerle a Dios y de apartarse del mal en su vida cotidiana. Tenía miedo de que éstos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. ¿Y cómo se expresaba este temor en Job? En otras palabras, Job no solo temía profundamente pecar contra Dios y renunciar a él en su corazón, sino que también se preocupaba de que sus hijos pudieran pecar contra Dios y renunciaran a él en sus corazones. Job lo hacía cotidianamente porque su corazón estaba aterrorizado y temeroso de haber cometido alguna maldad y pecado contra Dios, de haberse desviado de su camino y por tanto no poder satisfacer a Dios. Al mismo tiempo también se preocupaba de sus hijos temiendo que hubieran ofendido a Dios. El don de temor es un espíritu, es decir, un hábito sobrenatural por el que el cristiano, por obra del Espíritu Santo, teme sobre todas las cosas ofender a Dios, separarse de Él, aunque solo sea un poco, y desea someterse absolutamente a la voluntad divina. No es, por supuesto, el temor de Dios un temor servil, por el que se pretende guardar fidelidad al Señor única o principalmente por temor al castigo. Para que el temor de Dios sea don del Espíritu Santo, ha de ser un temor filial, que principalmente al principio o únicamente al final se inspira en el amor a Dios, es decir, en el horror a ofenderle a Dios. El don de temor de Dios intensifica y purifica todas las virtudes cristianas. Primero, el temor de Dios y la esperanza enseñan al hombre a fiarse solamente de Dios y a no poner la confianza en las criaturas, en sí mismo, en otros o en las ayudas que pueda recibir. Dice una cita bíblica, Romanos 8:28. Ya sabes ciertamente que todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Por eso, cuando el cristiano está asediado entre tantas adversidades del mundo, se dice: levanto mis ojos a los montes. ¿De dónde me vendrá el auxilio? Y concluye: el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Lo encontramos en el Salmo 120, versículos 1 y 2. Segundo, el temor de Dios y la templanza libran al cristiano de la fascinación de las tentaciones, pues el temor sobrehumano de ofender al Señor aleja de toda atracción pecaminosa, por grande que sea la atracción y por mínimo que sea el pecado. El temor de Dios fomenta la virtud de la religión.
lleva a venerar a Dios y a todo lo sagrado, es decir, a tratar con respeto y devoción todas aquellas criaturas, especialmente dedicadas a la manifestación y a la comunicación del Santo. Quien habla de Dios o se comporta en el templo, por ejemplo, sin el debido respeto, no está bajo el influjo del don del temor de Dios. En efecto, hemos de ofrecer a Dios un culto que le sea grato con religiosa piedad y reverencia. Hebreos 12:28. El temor de Dios, en fin, nos guarda en la humildad, que solo es perfecta, como fácilmente se entiende en aquellos que saben humillarse bajo la poderosa mano de Dios. La encontramos en 1 de Pedro 5, capítulo 5, versículo 6. El que teme a Dios no se engríe, no se atribuye los bienes que hace ni tampoco se rebela contra él en los padecimientos. Por el contrario, se mantiene humilde y paciente. El don de temor es el menor de los dones del Espíritu Santo. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Lo encontramos en Proverbios 1:7. Pero aun siendo el menor, posee en el Espíritu Santo una fuerza maravillosa para purificar e impulsar todas las virtudes cristianas que ya hemos señalado, y también muchas otras, como fácilmente se comprende, la castidad y el pudor, la perseverancia, la obediencia y la bondad con los hombres. El espíritu del temor ha de ser, pues, inculcado en la predicación, en la catequesis y en nuestra familia, con todo aprecio. Ahora vamos a compartir la oración del Espíritu Santo escrita por el cardenal Verdiel. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que deba pensar, lo que deba decir y cómo tenga que decirlo, lo que deba callar y lo que deba escribir, lo que deba hacer y cómo tenga que hacerlo, para obtener tu gloria, el bien de los demás y mi propia santificación. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muy buenas noches, querida comunidad Madre Teresa de Calcuta. Quiero compartirles los frutos del Espíritu Santo en esta solemnidad, en esta fiesta de Pentecostés en la cual nos encontramos. Qué bueno que podamos nosotros vivir esos misterios maravillosos que el Señor nos ha regalado y que están allí en la palabra de Dios, están allí consignados para nosotros, para nuestro provecho, para nuestra vida, para nuestra salvación. La carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 22 al 23, el apóstol Pablo nos presenta los frutos del Espíritu Santo, 9 frutos, y son los siguientes: caridad, alegría, paz, comprensión, generosidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio de sí mismo. Esos frutos nos los presenta el apóstol Pablo en la carta a los Gálatas. Pero podemos ampliar un poco más este contexto que el apóstol Pablo nos presenta y podemos tomarlo desde el capítulo 5, versículo 13 al 26, donde él nos va a presentar cuáles serían las circunstancias por las cuales no entraríamos al reino de los cielos, no encontraríamos la vida eterna o no heredaríamos la salvación, el reino de Dios. Y allí él nos presenta 16 aversiones o 16 agrazones o 16 conductas que de alguna manera impedirían que nosotros entremos al reino de los cielos. Y por eso él, seguidamente a esta lista, nos presenta qué es lo que hace que nosotros vivamos en la gracia de Dios, en la presencia del Señor, y lo que nos va a permitir a nosotros heredar el reino de Dios, entrar en la casa del Padre. Y es precisamente esos frutos que Él nos ha regalado. La Iglesia Católica, en su tradición, nos ha explayado un poco más estos frutos y nos regala 12. Estos frutos son caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, modestia, continencia, castidad. Y es allí donde nosotros
vivimos una vida llena de bendición, plena absolutamente, en la presencia y en la acción del Espíritu Santo. Porque estos frutos es precisamente la acción del Espíritu en cada uno de nosotros después de vivir a plenitud los dones que el Señor nos ha regalado. Son 7 dones que el Señor nos dio para que lo vivamos a plenitud, donde el Señor nos haya enviado, donde el Señor nos permita vivir lo que el Señor nos permita hacer. Esos dones debemos vivirlos como un don, un regalo que Él nos da. Y los frutos son la consecuencia. Precisamente los dones hacen al hombre fiel, dócil para seguir los impulsos del Espíritu Santo y lo hacen obedecer con prontitud. Qué bonito. Son disposiciones permanentes que hacen al hombre dócil a la acción del Espíritu Santo. Entonces, qué bueno que tengamos nosotros esta experiencia de vivir los frutos de ese Espíritu. Entonces, la caridad nos va a permitir actuar, va a permitir que Cristo actúe en nosotros. Una persona que está llena de amor y de caridad, Cristo actúa en esa persona, está allí permanentemente, está allí actuando, llevando ese mensaje, ese amor infinito a las demás personas con las cuales nos permite relacionarnos. El gozo es el resultado de vivir la caridad. Qué interesante entonces sentir ese gozo, esa también, como dice Pablo, es la alegría, es como sinónimos, la alegría y el gozo de vivir la caridad. La paz, precisamente, es lo que llevamos en nuestro corazón. No se apaga ante las dificultades, ni el gozo ni la paz se apaga, por el contrario, se irradia, se transmite a los demás eso que el Señor nos ha regalado como ese fruto que el Señor nos ha permitido tener, disgustar para darlo a las demás personas. La paciencia ante las dificultades, tenemos que vivirla todos, absolutamente. Ejercitar la paciencia en todas las circunstancias, ante los momentos difíciles. Estamos en este tiempo de cuarentena. Tener paciencia es sencillamente esperar y no perder la tranquilidad del corazón. Longanimidad es una palabra un poquito extraña, pero es la tolerancia precisamente a las dificultades, es resistir esas circunstancias difíciles. Estamos en el tiempo de Dios y no sabemos cuándo termine todo esto. Allí se ejercita la longanimidad, es la capacidad que tenemos de poder, o que una persona que vive ese fruto, de poder resistir el tiempo necesario en paz, lleno de gozo y de esperanza. Bondad. Qué bueno que tengamos nosotros ese fruto, ser buenas personas con los demás, nunca desearle mal a nadie, nunca desearle el daño o hacerle daño a otra persona, jamás hacerlo. Va acompañado de la benignidad, que es el dulce trato que nosotros debemos tener con las demás personas. ¿Ve? Es muy importante ese fruto para podernos interrelacionar, ¿no? Ser una persona dulce en el trato, es una persona que tiene ese fruto de la benignidad, la bondad. La mansedumbre, evitar la cólera, ¿no? Y decir las cosas con suaves palabras. Ante momentos difíciles, todos hemos pasado seguramente por una tribulación, un momento difícil. De decir las cosas, toca cultivar ese fruto, que es decir decir las cosas con palabras suaves, ¿no? Es importante eso, para no herir el corazón de la otra persona, no lastimar a la otra persona con la dureza o con la rudeza de las palabras o la forma como lo diga a las demás personas. Fidelidad absolutamente a la obra de Dios, fidelidad a Cristo, a su iglesia, fidelidad en las amistades, ¿no? Es importante eso, fidelidad esponsal, ¿no? Los esposos, esa fidelidad absoluta del uno hacia el otro. Sí, es importante ese fruto para lograr una armonía muy grande en la casa donde nos encontremos. La fidelidad precisamente a la labor que estamos haciendo, ¿sí? Ser muy fiel precisamente a realizar las acciones, las tareas con sencillez, pero también con mucha fidelidad. La modestia es la oportunidad que tenemos todos de poder transmitir la alegría de Cristo, ¿sí? Así, sin cosas extravagantes, ni en la forma de vestir, debe ser muy humilde, muy sencillo, nada de extravagancias, nada de vestir que haga caer en tentación a las personas, vestir de cualquier forma, ¿no? La modestia es la persona humilde, sencilla en el trato, en el comunicarse, en el vestir también. La continencia es la capacidad que tengo yo de ordenar
mi ser, mi corazón, mi alma, mantener ordenado precisamente mi espíritu, ¿no? Y la castidad acompaña a la continencia, porque es la oportunidad que tenemos todos de guardar la pureza en el corazón, los solteros, los que tienen esa gracia de estar solteros en castidad, los consagrados, todos a los que el Señor nos llama, vivir la castidad, los esposos, vivir la castidad matrimonial, las personas que están llamados a la virginidad, vivir la virginidad para el Señor. Qué bueno que podamos esos gozos llevarlos a plenitud y esto va a transformar nuestras vidas. Acojamos este mensaje de Dios, esta palabra, estas enseñanzas de la iglesia y vivamos una vida nueva por la luz del Espíritu Santo, que es por lo que vivimos y existimos nosotros. Bueno, mis hermanos, esto fue todo por este video. Espero que les haya gustado estas pequeñas enseñanzas que hoy Dios nos tenía a través de su palabra y a través de la perspectiva de cada uno de mis hermanos retiristas de Juan 23, que con mucho amor han querido compartir un poquito de lo que Dios les ha dado a vivir y les ha dado a conocer. Porque no solamente es decir, sí, yo conozco de Dios, sino vivo en las cosas de Dios, sino vivo su palabra. Recuerden que el mejor testimonio con el que podemos arrastrar más almas para el reino de Dios es con nuestro testimonio. Sé que no es fácil, sé que en el camino hay muchos obstáculos, pero con la luz del Espíritu Santo, este camino lo podemos ver más claro y Él nos va dando las pautas, nos va dando a discernir cómo debemos de hacer las cosas y qué no debemos de hacer. Entonces, mis hermanos, confiados en su presencia y en la luz del Espíritu Santo, sigamos adelante. Y como siempre, de la mano de la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, aquel regalo hermoso que nuestro Señor Jesucristo nos dio un día antes de partir. Nos dio unos minuticos antes de irse a ese encuentro con nuestro Padre Celestial. Bueno, mis hermanos, espero que les haya gustado este video que hemos hecho con mucho amor y con mucho gozo en el corazón, porque estamos en la fiesta de Pentecostés, la fiesta del Espíritu Santo. También quiero pedirles que por favor les den compartir a este video para que más hermanos como tú y como yo tengamos el mismo conocimiento, crezcamos en la fe y amemos lo que conocemos, nuestra Iglesia Católica, nuestra fe cristiana. Dios me los bendiga, la Virgen María me los acompañe y recuerden que estos videos los estamos compartiendo desde nuestro canal de YouTube Milena Andrade, _Milán, y también desde la página es una página católica, es una página que se llama Roca TV1, como Dios te ve, es una página en que se evangeliza nuestra fe, apoyada de laicos, apoyada de sacerdotes y bueno, de todos aquellos buenas personas de buenos corazones que nos quieran apoyar, tanto a ellos como a nosotros. Dios me los bendiga, besitos, se cuidan, nos vemos en un próximo video.